Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto en el tema 9 de implantación de sistemas operativos en la clase de hoy, ¿vale? Entonces, hemos visto cómo está estructurado físicamente un disco duro y también hemos visto cómo crear particiones, los tipos de particiones que hay, los sistemas de archivos. Ya sabemos que un disco duro contiene varios platos. En cada plato debe de haber una cabeza lectora para leer dicho plato. Los platos se dividen en unos círculos concéntricos llamados ¿cómo? Pistas, llamados pistas. Y cada pista tiene un número exacto, está dividida en un número exacto de partes llamadas sectores. ¿Vale? Y luego un clúster es un conjunto de sectores. Y que no se os olvide que el sector es la unidad mínima de almacenamiento y suelen ocupar 0,5K. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la estructura física del disco duro. Ahora vamos con la parte lógica. En la parte lógica decíamos que el disco duro tiene tres partes: el MBR, el Master Bus Record, luego a continuación tiene el disco particionado, la parte que yo tengo utilizada, y luego tiene la parte no asignada. ¿De acuerdo? En el Master Bus Record tenemos, si tenemos Windows, el NTLDR, ¿vale? Para gestionar las particiones. ¿Qué tenemos Linux? Pues habrá el Lilo o el grep, ¿sí? Y luego tenemos, todos estos programas se llaman Bootstrap. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis? Sí, ¿no? Vale. Y luego aparte debemos de tener también el espacio particionado donde irán los sistemas operativos y los datos que almacenemos. Y espacio libre si queremos o no queremos usar. Ahora vamos a ver cómo particiono yo ese espacio. Para particionar ese espacio puedo tener tres tipos de particiones: primaria, extendida y lógica. Y una cuarta que es muy importante, que es la activa. La partición activa es la que va a contener el sistema de arranque. Y siempre tiene que ser una partición primaria. La primaria va a contener sistemas operativos y datos. Y se van a numerar. Podemos empezar, generalmente se empieza hace 2 puntos, de 2 puntos, etcétera. ¿Cuántas particiones primarias puede tener un disco duro? 4. O bien 3 primarias y una extendida. Luego vamos a las extendidas. Las extendidas no podemos nombrarlas de ninguna manera, son contenedores. ¿Y qué van a contener? Unas particiones lógicas. Dentro de una extendida puedo tener una lógica que solo puede contener datos y nunca va a ser una partición activa. ¿Entendido hasta aquí? Sí. Bueno, ¿qué nos queda por terminar el repaso de lo que hemos hecho hoy? Sistemas de archivos. ¿Cómo guardo los archivos en esas particiones? ¿Cómo se almacenan los datos? Bueno, pues dependiendo de cómo se almacenen, utilizaremos el sistema de archivos FAT, el NTFS o el extendido. El FAT es el más antiguo, era para sistemas operativos Windows de los de inicio. El problema de una partición FAT es que te restringía a utilizar como mucho un archivo de 4 GB, ¿vale? Y el dispositivo no podía ser mayor de 32 GB, era lo recomendado. Entonces se me quedaba un poco pequeño, sí, para disquetes, para memorias externas pequeñas, bien. Entonces aparece el NTFS, que estas restricciones te las quita. El NTFS ya no tiene la restricción de 4 GB en el archivo, ¿vale? Si no se me olvida que puede manejar hasta 256 terabytes en una partición. Particiones no de 32 GB, hasta de 256 teras. Pero lo recomendado es no tener más de 2 terabytes. ¿Vale? Como el NTFS gestiona archivos muy grandes, espacios muy grandes, necesitan mucho espacio para gestionar y mover esos datos, esos archivos. Entonces, es recomendable no usarlo en dispositivos o en unidades con menos de 10 GB. En menos de 10 GB hacemos un FAT32. Y luego, por último, tenemos el sistema de archivo extendido, que es el que utiliza Linux, y no es compatible con Windows. Así como FAT32 y NTFS sí era compatible con Linux, el extendido no es compatible con Windows. Ha habido diversos sistemas de archivo, el ES2, el ES3, el ES4. Este último
lógicamente ha mejorado al S3 y el S3 lógicamente ha mejorado al S2. El S4 es capaz de gestionar archivos de hasta 16 terabytes. Enorme, impresionante. Vale, y particiones de hasta un exabyte. Particiones de un exabyte, no nos hacemos a la idea, ¿verdad? No. Vale. Bueno, y deciros también así como resumen que Linux tiene un pequeño espacio en el disco que llama swap, que es donde se almacenan datos que por lo que sea no se mantienen en memoria. Entonces lo meto en ese pequeño espacio de disco. Esto es el resumen de la clase de hoy. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Gracias.